Ya lo veíamos en pantalla, Francisco Labarrera, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Ambientales del Centro EULA, quien nos había dejado de lado bastante. No, ¿Cómo está, no digan Francisco? eso, muy bien. Sí, lo echábamos de menos, sí. Necesario hablar de temáticas relevantes en torno a nuestro medio ambiente, a nuestra ciudad, cómo converge lo urbano con la naturaleza, esta ciudad que viene a desplazar a la naturaleza cuando hemos entendido, y la naturaleza ha hablado por sí sola, que tenemos que darle su espacio y que adaptarnos a ella y no intervenir tanto. Sí, es llamativo que cuando uno observa un mapa, uno ve algo que es la ciudad, te lo pintan en gris, en negro, y afuera, lo que podría ser rural, donde hay algo con naturaleza. O es llamativo también cuando los famosos arquitectos o arquitectas te dicen que la ciudad es el artefacto o es el espacio artificial, la mejor creación del ser humano, porque pareciera que la ciudad es una cosa y la naturaleza es otra. Y lo que se nos olvida es que la ciudad está inmersa en la naturaleza. Entonces, no es solo que hay que dejarle algunos espacios, sino que primero que nada hay que reconocer que la ciudad es un fenómeno que se instala, ¿cierto?, con algunos dispositivos dentro de un espacio que es natural y que lo vamos degradando, pero que no pierde la naturalidad. Sigue teniendo naturaleza en su interior, en su subsuelo, en el aire, en todas partes. Sí, como que tenemos el concepto de naturaleza inmediatamente bosque. Claro, como algo silencioso, totalmente verde, sin la presencia de edificios o de otras edificaciones, pero claro, o sea, si uno va viendo dentro de esto, en las calles, claro, tenemos los árboles, que hay mucho de lo decorativo en sí, pero hay cosas que estaban y que no se han intervenido, claramente porque lo que significa eso en el sistema en sí para que vaya funcionando. Exacto, por mucho tiempo la idea de la naturaleza se romantizó, entonces la naturaleza empezó a hacer eso que veíamos en las vacaciones, ¿sí? Sí. Ese lugar que estaba lejos y la ciudad era como otra cosa, era como otro ambiente. Pero Francisco, ¿no será porque estamos tan centralizados respecto a lo que ocurre en Santiago? Porque ¿para qué estamos con cosas? Santiago no tiene mar, no tiene costa, entonces no tenemos como concepto de naturaleza costero. Sí. Santiago, centro, edificio, trabajo, descanso, irse al Cajón del Maipo o irse a las comunas más alejadas. Y como que el resto nos quedamos también un poquito con ese concepto de lo que vemos en la televisión a gran escala. Sí, sí, claro. Y generamos como una visión media dicotómica, como que algo es naturaleza y el resto no es naturaleza. Entonces empezamos a pedirle cada vez más a lo que es naturaleza y pareciera que hoy en día la naturaleza está solamente en los parques nacionales, en las reservas. Y hay naturaleza en todas partes, es decir, y no hay naturaleza, hay un sociólogo medio famoso que se pregunta, bueno, ¿qué es la naturaleza? ¿Es acaso el olor? ¿Es la comida? ¿Es tomar agua? Y claro, cuando lo pensamos desde la ciudad, no, pues la naturaleza es cosas mucho más concretas que nosotros podemos observar cotidianamente, que son no solamente los árboles que nos rodean, o la vegetación, o de repente las aves, sí. Esas expresiones de la naturaleza que son más fáciles, sino que todo lo que hace posible que esa naturaleza esté ahí. Y dado que hace posible que la naturaleza esté ahí, es la que facilita que nosotros también estemos un poquito más cómodos acá. Sí, respecto a este trabajo que has realizado algunas charlas en torno a esto, ¿cómo es la percepción desde la otra vereda también? Porque hay una cosa, y siempre hablamos y hacemos esta distinción desde la vereda de la academia, pero desde el frente de la ciudadanía, de hacer poder llegar a estas temáticas y también de las generaciones que se están formando, de qué desafíos tienen. Hay mucho de lo que ustedes realizan en investigación, en terreno, pero sabemos que hay cosas que van más allá también. Sí, bueno, como claro, si nos imaginamos una otra vereda, ¿cierto? Como quienes no están metidos como en la conservación misma. Sí, yo podría como relatar distintas como circunstancias. Sí. Una que quizá es más de la práctica y es que suelen asignarse o te preguntan, bueno, pero ¿y la naturaleza? ¿Pero y dónde va? ¿Ahí o acá? Como si tuviera que ir en un lugar. Nos gusta encasillar. Porque el resto no, el resto no es para la naturaleza. O otra cosa, que el lunes de la semana pasada tuvimos un invitado en la Facultad de Ciencias Ambientales, en el doctorado,
que lo trajimos también con CEDEUS, hicimos varios esfuerzos para traerlo, que de hecho vino aquí, ustedes lo entrevistaron, que venía de Boston directamente, de la Universidad de Harvard, nos venía a hablar de restauración ecológica en ambiente urbano. Entonces estábamos todos medio esperando que él nos iba a hablar de cómo se hacían los ambientes urbanos. Soluciones. Así como, pero ¿cómo se hace en la ciudad? Y él dio una charla muy extensa de cómo funcionaban los hongos en el suelo y qué técnicas funcionaban para los hongos en el suelo, y era como, ya, pues, pero ¿y la ciudad? ¿Y la calle qué? Y lo que hizo el invitado, David, que fue durante, no sé, hizo una charla de 50 minutos, destinó 45 minutos para explicar todos los procesos ecológicos, ¿sí? Muy biológico todo, y dejó un 5% como para decir, o 5 minutos para decir, mira, y en las ciudades se podría representar como 2 árboles, uno que está al otro lado de la calle, y cómo facilitamos ciertas condiciones en el suelo para que los hongos miceliales, que son unos que tiran como unas redes largas, se conecten por debajo. Entonces, claro, nosotros estábamos todo el rato como pidiendo algo, y él como que todo el rato diciendo, no, oye, veamos cómo funciona la naturaleza. Si entendemos cómo funciona la naturaleza, vamos a entender que dentro de la ciudad también funciona, está todo el rato funcionando, y que lo que tenemos que hacer es ir facilitando la interacción de esa naturaleza con nosotros, o de nosotros dejarles espacios, pero no 1, 2, 3 espacios. No es el Parque Ecuador y el Cerro Caracol el espacio para la naturaleza, es también aquí afuera del canal, es en todo el campus de la universidad, es en las veredas por las cuales transitamos todos los días. Sí, me encanta el reino fungi, lo que ocurre ahí como esa red y se conectan entre ellos y poco hablamos, de esto hemos destacado bastante. Tuvimos una conversación con un profesor acá experto en la temática que hizo explotar cerebro en torno a lo que significa claramente para la naturaleza y para nosotros mismos. Algo que tú indicas en torno a esto mismo de estos espacios, sobre todo ahora, este año en particular, pensando que ya volvimos a esta presencialidad de lleno y ya lo vemos muy distante volver al confinamiento, de todos los espacios que vamos habitando y los espacios que cada vez vamos habitando de mayor manera pensando en estas temperaturas agradables, porque me imagino, y tú acá en el trayecto en el campus, todos buscando un árbol para poder buscar la sombra, la banquita ahí cerquita de un árbol o abajito en el pasto, o buscando estos espacios verdes precisamente para protegernos de estas temperaturas o para poder descansar, como que tenemos eso propio primitivo de querer acercarnos nuevamente. Sí, mira, yo diría que hay 3 paradigmas respecto a cómo nos relacionamos con la naturaleza. Uno, que es el más básico y en el cual todos fuimos forjados en el colegio, al menos hablo desde mi generación, más o menos por ahí, que era qué cosas podíamos ir a buscar a la naturaleza para extraerla, aprovecharla y sacarle algún rédito económico, por último, para subsistir. Después, el paradigma un poco en el que estamos ahora, más inmerso, es como reconocer todos esos beneficios que nos da la naturaleza, donde, por ejemplo, decimos aquí, hoy día no hace calor. Hoy día no hace calor, lo que pasa es que faltan árboles. Por eso, o sea, no es que haga calor, ¿sí? No es como que hoy, o sea, el sol está brillando más fuerte que otros días. No, que lo que pasa es que nos faltan árboles, nos faltan suelos que no nos irradien el calor tan violento, ¿sí? ¿No? Eso es lo que nos falta, ¿sí? O sea, no hace calor, falta vegetación, ¿sí? Que de repente es como que nos quedamos muy pegados en lo que está ocurriendo sin entender las causas de lo que está ocurriendo. Y hay un tercer paradigma que yo creo que es más interesante, estamos más lejos, pero el sistema global está transitando o está intentando transitar hacia allá algunos tropiezos, es reconocer el derecho de otros seres no humanos a también existir en tu mismo espacio, ¿sí? No quiere decir que nosotros vamos a permitir que los elefantes anden aquí entre medio de nosotros, ¿sí? No estamos hablando del caos, ¿sí? Que algunos dicen, no, pero es que la naturaleza es caos y la ciudad es orden y nosotros ponemos orden. No, la ciudad, nos decía la Loli, la María Dolores Muñoz, nos decía una frase súper simple: la ciudad es la polis, ¿sí? Porque es el lugar en el cual hay más normas, donde más nos ponemos de acuerdo. Y nos hemos fijado demasiado en cómo nos ponemos de acuerdo entre los humanos y las leyes que hace el Congreso para determinar que no nos tenemos que pegar entre nosotros, básicamente. Claro. Pero la polis también es el lugar donde existen todas esas normas también para ver cómo nos llevamos con la naturaleza. Solamente que se nos olvida. Y si es como nos llevamos con la naturaleza, no es como un sujeto estático, sino es un sujeto dinámico que va evolucionando y que nosotros estamos inmersos en esos procesos. Obviamente nosotros necesitamos también mucho espacio y vamos haciendo lo que podemos, ¿sí? Pero ya el solo hecho de pensar eso seguro te configura
podríamos decir, una ciudad distinta, o quien en su departamento, en su casa también va a configurar un jardín distinto, va a configurar una relación con sus mascotas diferentes o con otros seres vivos que llegan de pronto a tu casa, llegan a veces otros pájaros, qué sé yo, pueden llegar en algunos casos lagartijas. Entonces, ¿qué espacio? ¿Cómo tú facilitas eso? ¿Y por qué lo haces? Es una pregunta que vale la pena hacerse, porque después que uno se la hace, uno puede quedar mucho en el nivel filosófico de los por qué, pero cuando ya entra el para qué, eso empieza a incidir en tus decisiones cotidianas, ¿sí? En el fondo es, si yo dejo el pasto largo, ya, ¿se ve feo? Sí, se ve feo. Pero, y si tengo, no sé, justo llegó un pájaro, no sé, a los que viven en lugares más grandes, justo llegó un que el tehue te puso un nido ahí, pero es que se ve feo el pasto. Pero estás dañando a otro. Claro, entonces tú dices, mira, en realidad, ¿qué me importa que se vea feo un par de semanas? Y esto es feo dentro de esta construcción social que hemos creado, porque tú señalas, o lo que decía María Dolores, que le enviamos un saludo a la profe, que nos venga a ver también, dentro de este orden que hemos creado como ciudad, así como ya cemento, hemos tratado, hay estilos distintos, ya las palmeras que siempre criticamos de Paiscaví, o en otras ciudades hay otros tipos de vegetación que lo utilizan para adornar, entre comillas lo digo. Pero si uno ve la naturaleza o va al campo cuando has pasado mucho tiempo, me imagino que a muchos les pasó en época de cuarentena, que ¿cuántos meses? Más de un año, quizás no pudieron ir a los lugares que habitaban antes. La naturaleza sola se va adaptando y tiene su propio orden. Exacto. No es el orden que quizás hemos construido nosotros. Sí, cuando te dicen la naturaleza es caótica, ¿sí? Entonces yo tengo un colega que me decía eso. ¿Cómo se te ocurre proponer más naturaleza? ¿Cómo se te ocurre proponer más naturaleza si nosotros queremos poner orden, no poner caos? ¿Sí? Yo le transmitía esto a la profe, a Loli. Entonces le decía, mira, esto me dijeron. Entonces me decía, pero es que ya, a ese colega, que no vamos a decir quién es, creo que ha venido aquí un par de veces. Hay que recordarle que la naturaleza tiene unos ciclos largos, ¿sí? Y en ese ciclo largo podría ocurrir cosas que nosotros reconocemos como caóticas, pero en una escala temporal mucho más grande. Nosotros intentamos poner orden, ¿sí? Pero lo único que generamos es caos en el mediano plazo, ¿sí? O sea, cuando ponemos orden y impermeabilizamos un montón de calles, después generamos inundaciones, ¿sí? A la naturaleza eso no le pasa. O quizás le pasa con cada 50 años. Pero se ordena. Pero no cada 5 o 10 como lo hacemos nosotros. Entonces, tenemos mucho que aprender de cómo incorporar, justamente, no para poner el orden cuadrado que nosotros armamos, sino que para evitar perturbaciones muy violentas, cambios abruptos, porque la naturaleza, en general, una de las cosas importantes que hace y que nosotros podemos representar en distintos lugares, es que intenta siempre ponerse más compleja. Entonces, si hay un sitio relativamente abandonado, yo voy a empezar a ver que crecen pastos diferentes, arbustos distintos, porque si algo busca la naturaleza siempre, como meta, ¿sí? Si uno quisiera como darle un objetivo a lo que hace la naturaleza como sistema, es hacerse cada vez más robusto, no desaparecer. Y para hacerse más robusto, lo que tiene que tener es cada vez más especies distintas que generen interacciones redundantes, más cosas de esas. ¿Qué hacemos nosotros? Justamente lo contrario. Tratamos de hacer amplio, cubiertas de césped con 2 o 3 árboles, ojalá del mismo vivero para que sean todos iguales, de la misma edad, del mismo porte. O sea, estamos convidando nosotros al caos, en vez de aprender de la naturaleza, que todos los días se está manifestando el nacimiento de los cisnes en la laguna, que le dicen laguna a los patos, pero le decimos laguna a los cisnes, ¿cierto? Sí. Eso es una manifestación súper pura de que la naturaleza está funcionando dentro de la ciudad. Ahora, yo lo que me gustaría invitar a los que vayan, porque hay mucha gente yendo a la laguna a ver, que presten atención dónde estaba el nido. Escondidito. Porque es el único sitio que tenía las condiciones para poner el nido, que hay unos juncos, el único, ¿sí? O sea, si nosotros habilitáramos, ¿sí? Intencionadamente, que ese tipo de vegetación donde está el nido, que se puede ver, esté por todo el borde, pucha, sería mucho más natural que como está ahora. O sea, nosotros podemos favorecer que se den esas interacciones. No es que le estemos pidiendo a los cisnes que tengan polluelos ahora cada 6 meses, ¿sí? Pero sí es una indicación, o sea, si ahí hay nido, si ahí hay una cierta estructura, si hay cierta combinación de especies, hay una altura que tienen los juncales y abajo hay una zona plana, bueno, los mismos cisnes, esa pareja de cisnes, nos están diciendo, oye, eso es lo que me gusta, deja ponerme esta otra cuestión por el borde porque eso no es lo que me gusta, ¿sí? O lo mismo que los cisnes cuando los vamos a ver siempre están lejos, ¿sí?
Entonces quizás conviene generar una separación un poquito más clara, ¿sí? Para que los cisnes estén más cómodos, para que quizá otra pareja de cisnes decida venir a esa laguna, por ejemplo. Sí, Francisco, qué bueno que tocas el tema también en torno a la fauna, porque muchas veces nos quedamos con la flora y todo dentro de esa materia, pero lo que significa también en esta época, insisto, porque sobre todo pasa aquí, bueno, tú llegaste la puerta abierta y claro, lo que significa evidentemente, siempre llegan bichitos, insectos, porque estamos al ladito del cerro. Claro. Y uno tiende a decir, hoy como que, no sé, hay que sacarlo. Y es como, pero ¿por qué si andan buscando también? Estamos dentro de su espacio, nosotros estamos invadiendo. Y sucede mucho en esta época, nos falta, ay, una lagartija, hay que matarla. Y es como, si podemos nosotros obviar eso, ellos no tienen mucha escapatoria dentro, nosotros tenemos más posibilidades de salir de lo que ellos tienen. Y tenemos ahí la capacidad de decidir de, oye, corrámosla o movámosla y no interferir tan directamente, sobre todo cuando estamos hablando de seres vivos. Claro. Yo tengo un buen amigo que cuando salíamos, yo antes trabajaba buscando justamente lagartijas, pájaros, siempre andaba, era mi pega cuando recién me titulé. Y él era muy capo. Entonces, no sé, teníamos que encontrar un tipo de lagartija, un tipo de ratones, y él decía, ¿sabes qué? Por aquí pueden haber. Entonces, obviamente siempre con estudiantes también, yo hacía clases de muy joven, entonces él le decía, ya, pues chiquillo, pero ¿cómo? ¿Dónde está la lagartija? No sé, piensen como lagartija. Piensen como, no sé, como que el tehue. ¿Cómo? Claro, o sea, si de repente aquí le entra, no sé, pues le entra un jilguero que anda afuera, obviamente anda perdido. Y obviamente si anda perdido es porque algo pasa también, ¿sí? En la medida que nosotros enriquecemos un lugar, le damos condiciones para que sea su hábitat, ya no va a andar perdido buscando en otros lados. De repente igual se puede perder, pero tiene un lugar donde llegar. Lo que pasa es que con los insectos o con otros bichos en general, es que, claro, uno mira aquí afuera, claro, el cerro sí está aquí detrás y hay algunas condiciones, pero está bastante alterado, ¿sí? Si nosotros pudiéramos enriquecer esos espacios, haría lo mismo que haríamos nosotros. Si andamos caminando, no sé, por la calle, pensando como como insecto, no vamos a ir al lugar que hace más calor en pleno verano, vamos a ir al lugar más sombrío. Si vamos por la calle y tenemos que caminar 4 cuadras en una dirección, no vamos por el sol. Vamos a irnos caminando en el verano, nos vamos a ir por el lado de la sombra. En el invierno probablemente vamos a hacer lo contrario, ¿sí? Pero si no tenemos sombra en ninguna de las dos condiciones, vamos a ir por cualquier lado, ¿sí? Le pasa lo mismo a los organismos, ¿sí? Que son los que vemos, sí, que de repente nos focalizamos en eso, que son como las aves, los reptiles, los mamíferos, ¿sí? O en las plantas hablamos de los árboles, con suerte a veces de los arbustos, no sé por qué a la gente no le gustan los arbustos tanto, y las plantas con flor, ¿sí? Pero la naturaleza tiene muchísimas más expresiones, y el secreto de la naturaleza no está en la expresión misma, está en las interacciones que está ocurriendo entre ellas, para que pueda ese sistema seguir funcionando. Y nosotros de eso como que, oye, parece que es bueno que hayan plantas ahí porque se infiltra mejor el agua que si tenemos el suelo pelado o si tenemos solo pasto. Claro, pues porque nosotros vemos lo de arriba, pero no estamos viendo lo que ocurre abajo. En la medida que yo tengo más diversidad de plantas arriba, seguramente voy a tener también más microorganismos abajo, más bacterias, más hongos, más tipos de insectos defoliadores distintos, y eso me va a ir aireando mucho mejor el suelo, pero obviamente no tenemos capacidad para planificar cuáles son los microorganismos que van a ir abajo. Tenemos capacidad para ver qué es lo que vamos a poner arriba, cómo lo podemos tratar, qué tanto lo podemos regar, qué espacio le podemos dar. Y queremos lo más rápido también, porque claro, tú señalas esta expresión en la última etapa de cada especie, pero todo lo que ocurre puede demorar mucho tiempo. Sí. Francisco, siempre un gusto ahí, demos las redes sociales de EULA respecto a todo el trabajo que están haciendo. Hemos estado con este ciclo de conversaciones con investigadores e investigadoras, acercando también estas temáticas a la ciudadanía y ahí para que puedan conocer también del trabajo que están haciendo constantemente. Sí, la facultad tiene su red en Instagram, también en otro. Bueno, ahí están en pantalla algunas. Centro EULA, también como FCA, Facultad de Ciencias Ambientales. Ahí vamos compartiendo el tipo de actividades que hacemos. Ahí abajo que está un premio a la profe Loli. Sí. Sí. Que se mantengan ahí, conectados por ahí. Estamos, por supuesto, en el periodo en que ya van a llegar los nuevos estudiantes de Ciencias Ambientales, de Ingeniería Ambiental, tanto aquí como en Chillán. Están los programas de doctorado, el programa de doctorado,
los magíster. En general estamos siempre haciendo harto y en la escuela de verano se vienen cositas. Ahí vamos a tener las novedades entonces con lo que se viene, me gusta. Sí. Ahí vamos a estar atentos. Francisco de la Barrera, siempre un gusto que nos acompañes. Igualmente.